Bienvenidos a todos a una nueva expedición submarina. Pablo, ¿estás listo para una nueva expedición? Ya me conoces, yo estoy siempre listo y además sabemos que el mar nunca espera. Hoy vamos a empezar viajando a uno de los rincones más salvajes del Atlántico Sur. ¿En serio? ¿Y qué Sí, tal señor. si yo te llevo a un rincón en el Atlántico Norte? Va a estar muy interesante. Los dos son destinos extremos, pero muy fascinantes. Y además, perfecto para abrir el programa del día de hoy. Hablando de historia del mar, hoy recordamos un hecho que marcó al mundo. Vamos a ver la efeméride. Vámonos. El 7 de mayo de 1915, el Atlántico frente a las costas de Irlanda parecía tranquilo. Sobre esas aguas avanzaba el RMS Lusitania, uno de los transatlánticos más rápidos y elegantes de su tiempo. Había partido de Nueva York rumbo a Liverpool con casi 2.000 almas a bordo, pero bajo la superficie acechaba una sombra. La guerra había convertido al océano en un campo de batalla silencioso, y en ese silencio el submarino alemán U-20 esperaba. A la 1:40 de la tarde, el vigía del U-20 vio al Lusitania recortado contra el horizonte. El capitán dio la orden, un torpedo fue lanzado. El impacto llegó segundos después. El torpedo golpeó el costado de estribor y casi de inmediato, una segunda explosión sacudió al barco. El Lusitania comenzó a escorarse con una rapidez imposible para un gigante de su tamaño. En 18 minutos, el coloso desapareció bajo las olas. Más de 1.100 vidas se perdieron. El mundo quedó conmocionado, pero el océano, siempre testigo y guardián, volvería a escribir tragedias similares. A miles de kilómetros y casi 60 años después, en el extremo sur del continente americano, otro barco encontraría su destino en aguas implacables, el Isla de los Estados. La noche del 10 de mayo de 1982 cayó sobre el estrecho de San Carlos con un silencio tenso. Mientras avanzaba por el estrecho, la tripulación sabía que estaba entrando en una zona peligrosa. A la misma hora, la fragata británica Alacrity patrullaba el estrecho con órdenes estrictas: impedir cualquier movimiento argentino en la zona. Su radar detectó un eco, un objetivo que para los británicos podía significar refuerzos, municiones, combustible. En la oscuridad absoluta, la Alacrity lanzó sus proyectiles. El impacto fue brutal. Un estallido que quebró la calma de la noche y sacudió el casco del buque argentino. El agua helada comenzó a entrar con una fuerza implacable. El buque escoró, y en cuestión de minutos quedó claro que no había retorno. La orden se dio con voz firme, aunque cargada de dolor: abandonar la nave. Minutos después, el buque logístico desapareció bajo las aguas del estrecho de San Carlos. Impresionante lo que significó el hundimiento del Lusitania, ¿no? Sí, además es un recordatorio de que el océano también es una cuna en lo que es la historia humana. En particular, el Lusitania es uno de los destinos más buscados para el buceo técnico y de exploración. Definitivamente. Hoy vamos a ver el buceo en Aruba, un destino cálido, lleno de naufragios icónicos y aguas turquesas. Un lugar donde cada inmersión combina historia, color y una tranquilidad que invita a quedarse más tiempo del planificado. Y también vamos a ver cómo respira un buzo bajo el agua y por qué existen distintos sistemas que funcionan para cada una de las aplicaciones. Vamos a meternos en las diferencias entre circuito abierto y circuito cerrado, entendiendo que cada una aporta algo distinto en términos de seguridad y experiencia en el buceo. Bienvenidos a este bloque donde vamos a aterrizar en la Isla Feliz. Aruba es un destino que para muchos es sinónimo de playas blancas y hoteles de lujo. Pero para los buceadores, Aruba es sinónimo de hermosos arrecifes y naufragios históricos muy accesibles. Situada fuera del cinturón de huracanes, esta isla ofrece un entorno geográfico único, con un paisaje que parece más bien un desierto rodeado de agua que una isla tropical. Hoy vamos a analizar cómo llegar, qué esperar de su geografía y cuáles son los barcos que descansan en sus aguas turquesas junto con los arrecifes más hermosos que hemos visto. La logística para llegar a Aruba es de las más eficientes del Caribe gracias al Aeropuerto Internacional Reina Beatriz. Este hub recibe vuelos directos desde las principales ciudades de Estados Unidos, Europa
y fundamentalmente una gran conectividad con Sudamérica y Panamá. Para el buceador esto significa una facilidad de traslado muy importante, ya que la isla cuenta con una infraestructura turística de primer nivel que incluye a su vez centros de buceo que operan con embarcaciones de gran porte, ideales para transportar cualquier tipo de equipos. Geográficamente, Aruba se distingue de sus vecinas por ser una isla llana y con clima árido, lo que se traduce en un paisaje terrestre dominado por cactus y los icónicos árboles Watapana o Dividivi. Esta falta de montañas y ríos que desemboquen en el mar tiene un beneficio directo para los buceadores: la visibilidad. Al no haber sedimentos fluviales, el agua mantiene una claridad cristalina constante durante casi todo el año. Además, al estar ubicada en el sur del Caribe, la isla disfruta de una seguridad meteorológica que permite planificar viajes y expediciones con un margen de cancelación por clima muy bajo. El punto de buceo estrella, sin lugar a dudas, es el naufragio de la Antilla. Se trata de un carguero alemán de la Segunda Guerra Mundial con 122 metros de eslora, que fue hundido por su propio capitán en 1940 para evitar que cayera en manos de los aliados. Lo fascinante de la Antilla es que descansa a aguas poco profundas, llegando como máximo a 18 metros, lo que hace que este naufragio sea accesible para buceadores principiantes o incluso snorkelers. Su estructura está partida en varios tramos, creando un escenario fantasmagórico de pasillos, ojos de buey y mástiles que hoy están recubiertos de esponjas tubulares y habitados por enormes bancos de peces que parecen custodiar el acero. Otro sitio de gran valor histórico es el Pedernales, un petrolero que fue torpedeado por un submarino alemán también durante la guerra. Los restos de este barco se encuentran dispersos en un área de poca profundidad, lo que permite una exploración extendida debido al bajo consumo de gas que vamos a tener. Este es un sitio ideal para observar la transición entre la estructura metálica y la vida coralina que ha ganado terreno sobre los restos del buque. Aruba también ofrece arrecifes de coral interesantes como el Scallahane o Arashi, donde las formaciones de coral cerebro y coral cuerno de alce crean laberintos naturales llenos de vida macro. Sin embargo, podemos decir que la identidad de Aruba está indisolublemente ligada a sus naufragios, que son muchos más de los que hablamos, ¿no? Que funcionan a su vez como arrecifes artificiales de gran escala en un fondo que, de otro modo, sería mayoritariamente arenoso. Esta combinación de accesibilidad logística, visibilidad garantizada
y una historia naval ligada a los grandes conflictos mundiales, convierte a la Isla Feliz en un destino de primer orden para cualquier viaje de buceo que busque documentar la belleza bajo el mar. Aruba nunca decepciona. Poder bajar a la Antilla y ver cómo ese gigante alemán sigue ahí después de tantos años es una experiencia que te reconecta con el porqué de nuestra pasión. Es un destino cómodo, seguro y con una visibilidad que te permite planificar tomas increíbles sin preocuparte por las partículas en el agua. Si buscan un lugar donde naufragios y arrecifes sean los protagonistas absolutos y que la logística a su vez no sea un dolor de cabeza, Aruba tiene que estar en sus planes. Nosotros por nuestro lado seguimos recorriendo el mundo bajo el agua, así que no se muevan de ahí porque todavía queda mucho más expedición submarina. Las ballenas son peces. Eso es un mito. Las ballenas son mamíferos, así como los seres humanos, los perros o los caballos. Aunque habitan en el océano y poseen una hidrodinámica similar a la de los peces, las ballenas son mamíferos cetáceos. Esto significa que tienen características biológicas completamente distintas, como la respiración pulmonar a través de espiráculos, lo que las obliga a subir a la superficie y obtener oxígeno del aire. A diferencia de los peces, que extraen el oxígeno del agua mediante branquias, las ballenas poseen pulmones altamente desarrollados. Además, son animales de sangre caliente, u homotermos. Poseen glándulas mamarias para alimentar a sus crías con leche y tienen restos de vello corporal en algunas etapas de su vida o en zonas específicas de su anatomía. Otra diferencia fundamental se encuentra en su sistema reproductivo y en su movimiento. Las ballenas dan a luz a sus crías vivas tras un periodo de gestación interno, a diferencia de la mayoría de los peces que ponen huevos. Además, su columna vertebral se mueve de arriba hacia abajo para propulsarse, mientras que los peces mueven sus colas de forma lateral. Es fascinante pensar que estos gigantes regresaron al mar hace millones de años tras una etapa terrestre. Para nosotros los buceadores, entender esa distinción es clave para poder comprender el comportamiento migratorio y sus necesidades de superficie. Son parientes mucho más cercanos a nosotros de lo que su apariencia externa podría sugerir, y esta conexión es la que hace que cada encuentro en el agua sea tan emocionante. Hola Ale, hola Pablo, ¿cómo están? Bueno, hoy es una entrevista diferente porque es un gusto entrevistar a mi esposa, que es bióloga marina y que me ha pasado a mí mucho la pasión sobre el buceo y mucho más por los caballitos de mar. Así que hoy me toca preguntarle a ella para que todos aprendamos un poco cómo es esa pasión que ha tenido en el buceo con los caballitos. ¿Cómo iniciaste el buceo y los caballitos de mar? Bueno, les cuento. Gracias, Ale. Es un honor participar en tu programa y además también a través de PAI. Yo soy marplatense, mi relación con el mar siempre existió. Primero realicé cursos de buceo, eso me incorporó a también la pasión por la biología marina y por esas cosas que ocurren, un día buceando en la Escollera Norte empezamos a registrar la presencia de los caballitos de mar en el interior del puerto de Mar del Plata. Ahí, bueno, surgió la pregunta, porque siempre toda investigación comienza con una pregunta, y a partir de ese momento comenzamos a trabajar en este animalito tan icónico, tan especial, tan particular, que despertó el interés no solamente de la comunidad científica, sino también de la comunidad marplatense, que es donde se encuentra esta población natural. ¿Y qué características importantes tienen este caballito de mar marplatense, digamos, para este estudio? ¿Por qué este caballito de mar? Es un animal que se descubrió en las costas de Mar del Plata, ya había sido descrito para las costas del sur argentino, ya tenía nombre y apellido, ya tenía su nombre de género y especie,
Y nosotros comenzamos a realizar los trabajos para primero identificar si era la misma especie que se había descrito para el sur. Bueno, a través de diferentes técnicas ahora actuales, ¿no?, de biología molecular se determinó que se trata de la misma especie, pero la otra pregunta era si realmente era una aparición esporádica de este animal o si realmente había una población natural en el interior del puerto de Mar del Plata. Todo nuestro trabajo y toda nuestra experiencia del equipo de trabajo con el que estamos en el buceo nos ayudó muchísimo para realizar los estudios subacuáticos de la población de estos animalitos en el interior del puerto. Nosotros hacemos los monitoreos con diferentes técnicas para recabar la información que tiene que ver tanto con la estructura como la dinámica poblacional. Cualquier buzo que va hoy a bucear a la Escorial Norte ayuda a la investigación. En líneas generales, nosotros nos apoyamos mucho en los registros de los buzos a través de sus fotografías, a través de los relatos. A nosotros es una información que nos sirve muchísimo, sobre todo los buzos de Thalassa, que son con los que, bueno, más relación tenemos, que participan muchas veces en estas campañas. Yo particularmente formo parte también de esos grupos, y es interesante cómo la información proporcionada por los buzos nos sirve a nosotros porque nos da información importantísima para seguir describiendo esta población. Nosotros el monitoreo que hacemos es más riguroso, lo hacemos a lo largo de todo el año, de manera estacional, pero también la información y sobre todo las fotografías que nos proporcionan los buzos deportivos es una información muy, muy valiosa para nuestra investigación. ¿Y qué sentiste y cómo fue lograr que el Caballito del Mar hoy sea un monumento natural de Mar del Plata? La verdad que todo este trabajo que venimos haciendo, insisto, yo les cuento, pero atrás de todo este trabajo hay muchísima gente que ha participado. Es un hermoso ejemplo de investigación en tanto generación de nuevo conocimiento, programas de educación ambiental y gestión ambiental. Nosotros, una vez que se describió el caballito de mar, se le puso nombre y apellido al caballito de mar marplatense, describimos la población estable en el interior del puerto de Mar del Plata, comenzamos a trabajar, dado que el caballito de mar a nivel internacional es una especie icónica, está protegida, las poblaciones están mermando muchísimo. Empezamos a trabajar en la gestión de la declaración de monumento natural de Mar del Plata del caballito de mar. Nos apoyaron muchísimo organizaciones internacionales también para que esto se realizara. Y a partir del 2010, el caballito de mar Hippocampus patagonicus es monumento natural de Mar del Plata. Está protegido. ¿Y qué sentirse una representante internacional del proyecto de estudio de Caballito de Mar? ¿Cuál es el título real? Que no me acuerdo y por eso te lo pregunto. Bueno, no, yo soy embajadora para el Seahorse Project y trabajamos mucho en lo que es la protección del caballito de mar a nivel internacional, porque ya te digo, son poblaciones que son vulnerables y están amenazadas en todos los lugares, en todos los mares del mundo. Hay más de 40 especies de caballitos de mar y todas en alguna u otra medida tienen problemas de conservación. Y lo que también es importante, aparte de el estudio para generar nuevo conocimiento y de la gestión que significa proteger el animal, a proteger el animal solo no tiene sentido. Lo que uno en realidad hace cuando hace este tipo de declaraciones de monumento natural de alguna especie icónica, la utiliza, en el buen sentido de la palabra, para generar conciencia del ambiente en el que esa especie habita y se desarrolla. Por eso se las denomina especies bandera y son ampliamente utilizadas a nivel internacional como especies icónicas para trabajar sobre programas de educación ambiental. Hoy quiero hablarte de una pregunta que muchos padres hacen cuando sus hijos se enamoran del mar. ¿A qué edad puede un niño empezar a bucear? Y la respuesta no es solo un número, es una combinación de madurez, seguridad y responsabilidad. Las principales agencias internacionales coinciden en algo.
La edad mínima para un curso formal de buceo es de 10 años. A partir de esa edad, los chicos pueden obtener certificaciones iniciales con profundidades limitadas, siempre bajo la supervisión estricta y con ejercicios adaptados. Pero algunas agencias van un paso más allá y permiten programas introductorios desde los 8 años, en piscinas o aguas muy controladas donde el objetivo no es certificar, sino familiarizar al niño con el equipo y la respiración bajo el agua. Ahora bien, la edad no lo es todo. Un niño que quiera bucear debe cumplir ciertos requisitos: saber nadar con confianza, sentirse cómodo en el agua, poder seguir instrucciones claras y mantener la calma en situaciones nuevas. La madurez emocional es tan importante como la habilidad física. No todos los chicos están listos a la misma edad, y eso está bien. Las agencias recomiendan además que los padres participen activamente, acompañando el proceso, eligiendo centros de buceo certificados, asegurándose de que los instructores tengan experiencia con niños y respetando siempre los límites de profundidad. Para los más pequeños, esos límites suelen estar entre 2 y 6 metros. Para los mayores de 10, entre 12 y 18. La clave es simple: no apurar el proceso. Cuando un niño aprende a bucear en el momento adecuado, con el instructor adecuado y en el entorno adecuado, no solo se convierte en un buzo seguro, también se convierte en un guardián del océano desde muy temprano. Cuando hablamos de buceo, la mayoría de la gente imagina el equipo tradicional: un tanque, un regulador y burbujas subiendo hacia la superficie. Eso es el buceo de circuito abierto. Es un sistema que es muy básico y común y es el que mayormente vamos a ver en todo tipo de resort en el Caribe. Pero existe otra forma de bucear que hoy se la vamos a presentar. Son los sistemas de circuito cerrado, recirculadores o rebreather. Ambos son distintas herramientas que se utilizan para distintos tipos de buceo. Hay ventajas y desventajas, cosas que una máquina hace mejor que otra, pero al mismo tiempo todo viene asociado con un costo. Ale, ¿cuál te gusta bucear más a vos? La verdad, Pablo, es que es una pregunta que todo el tiempo nos hacen. Y la respuesta es sencilla. Hay que usar la herramienta adecuada para la misión que estamos encarando. Si vamos a hacer buceo poco profundo, relajado, deportivo, vamos a ir con el circuito abierto. Si vamos a hacer un buceo de exploración, si vamos a ir profundo, si vamos a ir dentro de una caverna, dentro de una cueva o de un naufragio, seguro vamos a ir con el circuito cerrado. Exacto. En el circuito abierto, el camino que el gas recorre es muy sencillo. El aire que está acumulado en el tanque, uno lo inhala, el cuerpo lo metaboliza y luego se exhala en formas de burbujas en la columna de agua. Mientras que en el circuito cerrado no hay burbujas. El aire ingresa al buzo a través de una de las mangueras a la manguera de inhalación, el gas es metabolizado por el buzo y luego exhalado en la manguera sin producir ningún tipo de burbuja. Por eso lo llamamos circuito cerrado. No hay pérdida de masa del gas en la columna de aire. Pensemos en lo siguiente: las configuraciones del circuito abierto son ideales para buceos recreativos, buceos deportivos. Es altamente probable que una persona que nunca buceó en su vida, luego de 4 o 5 días de entrenamiento adecuado, pueda disfrutar de los paisajes submarinos en este tipo de configuración de circuito abierto. Mientras que en el circuito cerrado, el entrenamiento es mucho más intenso, hay una inversión mucho mayor y requiere prestar atención a ciertos detalles. No es la configuración que recomendamos para empezar a bucear. De todos modos, Ale, contame en 20 segundos cuál fue tu historia exponiéndote a las dos configuraciones. Quería decir que en muchos casos, y como todos, ¿sí?, yo comencé buceando con circuito abierto. El 99.9% de los buceadores comienza buceando circuito abierto, comienza buceando tanques, y a partir de ahí, cuando uno se empieza a enganchar, empieza a buscar cosas más complejas, más avanzadas, queremos ir más profundo, queremos ir a visitar lugares que no están tan accesibles. Entonces es cuando nos empezamos a mover al circuito cerrado. En particular, a mí inicialmente no me convencía del todo la cuestión del circuito cerrado. Es por eso que mi camino demoró bastante hasta llegar ahí.
Hice mucho tiempo circuito abierto con tanque simple, empezando como todos nosotros, y después pasé gran parte de mi carrera como buceador haciendo buceo técnico, es decir, buceo profundo, buceo de exploración, pero con circuito abierto, esto es, con tanques dobles. Obviamente llegó un momento en donde para hacer lo que quería hacer, sí o sí necesitaba moverme al circuito cerrado. Y fue ahí que di el paso y empecé a bucear con recirculadores. Como comentamos, ninguna de estas configuraciones es mejor o peor que la otra. Cuando estamos buscando hacer buceo profundo, buceo técnico, buceo de exploración o simplemente intentar acercarnos a la vida marina más cerca, la configuración ideal probablemente sea un sistema de circuito cerrado. El hecho de que no existan burbujas hace que no perturbemos el ambiente alrededor nuestro y la vida marina no se escape, como cuando lo vemos buceando en circuito abierto, donde las burbujas y el ruido que ellas mismas generan espanta bastante de la vida marina. El sistema de circuito cerrado básicamente está compuesto por 3 subsistemas. El número 1 es la provisión de gases. Estos sistemas usualmente tienen 2 tanques, uno con oxígeno y uno con un diluyente para su funcionamiento. El segundo subsistema es el subsistema de remoción de dióxido de carbono. Y el tercer sistema es la entrega del gas en sí, o lo que llamamos el loop, el circuito. El funcionamiento de un sistema de circuito cerrado es bastante sencillo de comprender si uno entiende cómo funciona el cuerpo humano. Básicamente la máquina va a entregarnos el gas ideal a la profundidad en la que estamos y va a remover los desechos del cuerpo, que básicamente son el dióxido de carbono. En conclusión, ambas configuraciones son una herramienta y como tales son ideales para un determinado tipo de buceo. No hay ni mejor ni peor. En el circuito cerrado, usualmente buscamos mayor profundidad, mayores tiempos de fondo y más silencio en el buceo. Mientras que en el circuito abierto estamos buscando inmersiones que son sencillas, menos profundas y que no requieren el nivel de entrenamiento y de conocimiento técnico que requiere un sistema de circuito cerrado. Ahora ya saben, cuando vean las imágenes subacuáticas que nosotros les vamos mostrando, si estamos hablando de un buceo más bien deportivo o si estamos hablando de un buceo de exploración. Presten atención a los buceadores que les vamos mostrando en las imágenes y se van a empezar a dar cuenta de eso. Hoy revisamos un montón de cosas, sin embargo estamos apenas rascando la superficie del tema. En algunos programas más vamos a ir al mayor detalle en lo que tiene que ver con configuraciones de circuito cerrado y de circuito abierto. Hoy recorrimos Aruba, un destino cálido, lleno de naufragios icónicos, aguas turquesas y todo aquello que invita a los buzos a quedarse. Sí, Ale, y lo interesante es cómo Aruba combina historia, color y accesibilidad. Es un destino perfecto para todo tipo de buzos de todos los niveles. Es verdad. La señal del día de hoy es peligro, una señal directa, universal y que todos debemos reconocer al instante. ¿Sí? Es una de esas señas que nunca queremos usar, pero necesitamos dominar perfectamente. Exactamente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos.